no tiene esa forma. De pronto, por eso uno podría ver, sí, en principio el desacuerdo suena como, sí, el desacuerdo está en la idea de que Dios puede ser objeto de experiencia, pero me parece que el desacuerdo es más profundo. El desacuerdo está en la noción de conocimiento. Y es más profundo porque la noción de conocimiento como proposicional y comunicable a través del lenguaje permea toda la filosofía occidental, con excepciones. Y creo que esas excepciones están en varios místicos. Pero precisamente creo que esos personajes podrían acercarse más fácilmente a la visión del conocimiento que tienen las religiones indias. Hay conocimiento, sí, convencional y ese conocimiento es comunicable, pero el conocimiento superior al que apuntarían digamos, el camino religioso no es de ese orden. Sí, pues, igual, qué pena no poder ir mucho más lejos, tal vez uno no responde propiamente la pregunta, pero o no puedo, digamos, interpelar a Kant en este espacio, eso daría para mucho debate, pero espero que haya servido de algo. Acabas de mencionar a los místicos. En ese sentido, yo no entendería como la experiencia religiosa en relación entre el cristianismo y el budismo, sino que la debería decir más bien es como la experiencia mística, viendo la mística como la define Juan Martín Velasco, como la experiencia interna, primitiva e inmediata que tienen los místicos, y ahí entramos en Buda, que es con el budismo, y en el cristianismo con representantes como Juan de la Cruz. ¿Sí? Y creo que desde ese sentido sería más fácil entender a qué experiencia te refieres. O sea, lo veo como más en relación con la mística. Y creo que ese punto de unión no solo del budismo y del cristianismo, sino también del islam y de muchas religiones. Sí, yo creería eso, pero pues creo que es una idea que pues, por lo menos yo quisiera tener tiempo de elaborar más, y creo que es una idea que debe elaborarse. Yo creo que iría más lejos, de hecho a mí me trama, digámoslo así, pues el término de su padre. A mí me trama mucho la tesis de que el corazón de hecho de la experiencia religiosa es la experiencia mística. Pero hay que tener cuidado, no es muy fácil, es un terreno muy cenagoso. El término místico, y precisamente Juan Martín Velasco también, digamos, hace mucho énfasis en eso, es un término que de tanto abuso, es un término muy ambiguo, y se puede entender de muchas maneras. Digamos, por ejemplo, con un colega mío de Darsana, la discusión ha ido por ese lado, porque él me pide que yo le diga cómo puede distinguirse la experiencia místico como San Juan de la Cruz, como el Buda, de la experiencia más que mete Germán del Freud. Porque le interesa, obviamente, es como, ¿por qué no poder decir que están al mismo nivel? Eso sin denigrar ni del uno ni del otro, sino decir, ¿por qué no poder decirlo? Y está claro que es porque el término mismo místico es un término que se usa de una forma muy imprecisa, supremamente imprecisa, al punto de que sí, puede haber relaciones entre ciertos elementos de la experiencia, y digamos es por esa razón que el término se usa así, pero es un término que se puede usar, por ejemplo, como cuando alguien dice, uy no, ¿cómo estuvo el concierto de tal artista? Uy, fue una experiencia mística, dice la. O cuando están los actores, entre los actores, es que no me convence esa actuación, porque a mí me parece muy bien, me parece que trabaja muy bien la técnica, bla, bla, bla. Pues podrá ser técnicamente muy bueno, pero es que no tiene mística. ¿Qué quiere decir? Es una más, podemos decir. Lo que quieren decir los actores profesionales cuando dicen eso, tal vez está en el fondo de lo místico, ni idea. Pero el término religioso, tal vez no se sospecha tanto, pero a mí me parece que el término religión y todos los términos relacionados con él también es terriblemente ambiguo, porque también es terriblemente abusado. No es claro, es lejos de ser claro lo que es la mística y lo que es la religión. Entonces, igual me interesa mucho meterme en esa beta, y me parece un problema muy interesante, problemas muy interesantes, la relación también entre lo místico y lo religioso, pero
digamos, una tarea que definitivamente hay que hacer si uno se mete por ahí es delimitar lo que se quiere decir. Como a veces yo quisiera ni usar los términos, ni usarlos, y a veces trato de hablar de espiritualidad, pero luego me doy cuenta que es igualmente difícil. No hay todavía un término que, digamos, pueda dar la precisión que yo quisiera, términos precisos, digamos, a eso es lo que quería. Usted ahorita está hablando del acercamiento de la realidad real. Entonces, yo me pregunto para los budistas cómo funciona la subjetividad en ese caso. Es decir, porque si hay una realidad que, es decir, como si la subjetividad en ese caso podría llamarse una especie de antítesis de esa realidad real por el hecho de, pues, como si la realidad real fuera un absoluto que tendríamos que percibir todos llegando a ese estado de acercamiento, o si es o si la distracción en este caso se trata de otra cosa, es decir, como si los que se acercan a la realidad real lo perciben de manera diferente. Bueno, creo que hay varias preguntas ahí, ¿no? Pero el núcleo de eso es la cuestión, no estoy muy seguro de haber entendido bien. Pero el asunto es como de qué papel juega ahí la subjetividad, ¿cierto? En esa vivencia. Y yo creo que, digamos, ahí entra uno en el vocabulario de sujeto-objeto, que hasta donde yo sé no es nada típico en el budismo clásico. Y sola, pues, que yo sepa, ¿no? Tal vez sí haya algún equivalente, pero propiamente ese vocabulario se ve en la escuela de Kyoto, incluso en Nishida, en Nishitani y en otros filósofos de esa escuela. Ellos, digamos, leyeron filosofía occidental, se familiarizaron con ese vocabulario y, digamos, ellos llegan a este punto aquí, cuando ellos tratan de exponer el budismo como el budismo centro, el budismo que ellos han vivido, claro, el budismo japonés, como filosofía. Están claros en que lo que se pueda llamar experiencia desde el punto de vista budista japonés no puede ser descrito en términos de sujeto-objeto. Entonces la cuestión sería cómo se entiende la subjetividad ahí. El punto es los mismos términos de sujeto-objeto no caben para describir la experiencia como tal. No dan. Puede haber varias razones. Una se puede señalar y es precisamente que digamos, el esquema sujeto-objeto es un artificio. Es un artificio en el que uno mismo se pone como en el centro del mundo, de la realidad o de la experiencia que uno tiene, y a partir de ahí asigna valores a las cosas. Pero si resulta que uno no es un yo substancial y uno la pregunta es ¿qué soy yo mismo? Entonces ya ese sistema no puede operar, no se puede. Disculpa. Dice que constantemente utiliza la palabra religión para referirse al budismo. ¿No sería más bien el budismo una doctrina? Cuando Gautama lo único que hizo fue dar unos ciertos pasos precisamente para desprenderse de este samsara y pues llegar a ese nirvana y desprenderse de todo apego, simplemente da los pasos. No es porque utiliza constantemente la palabra religión. No estamos en un ámbito del sagrado y profano o como diría en el caso de Joseph Campbell, que hace un psicoanálisis del héroe, que también ve a Gautama como un héroe y precisamente tiene que desprenderse por completo de la familia y hacer todo un recorrido que tienen los héroes para llegar para encontrar precisamente y dar una estabilidad en un punto. Por eso, bueno, igual insistía en que el término es muy difícil. Y aquí creo que deberíamos ser precavidos, no asumir una definición o una comprensión particular ya elaborada de lo que es religión. Porque entonces se nos escapan muchas cosas. Y yo creería que casi todas las definiciones que hay de religión les va a pasar eso. Y hay varias. Hay algunos que se han sugerido, de hecho, sí que parece que no les convence la idea de llamar religiones a lo que hay en la India y en China, y prefieren llamarlo caminos espirituales. Pero digamos, eso es, de nuevo,
significa que de fondo había una falta de claridad sobre lo que ahí encontraban y pues con cambiarle de nombre no la resuelven. Yo trato de entender el término en el sentido más amplio posible y puede parecer, digamos, intelectualmente irresponsable, pero en realidad siento que es una responsabilidad que debo asumir el de utilizar el término religión y aceptar desde el principio que es muy problemático. Pues igual que, ¿cómo más podría hablar de ese asunto? Me tocaría. Algunos pueden decir, por ejemplo, no, es que una religión supone un Dios. ¿Y por qué? Todavía hoy se dice, y de hecho ni siquiera se dice. En algunos artículos, en muchos escenarios, llegan y dicen, bueno, hablemos de la religión, e inmediatamente pasan al asunto de Dios, como si eso estuviera claro, y para mí no está. Que una religión tenga que tener un Dios, una noción de Dios, no está nada claro para mí. Es más, de pronto el asunto es que no nos hemos dado cuenta de todas las variedades de la experiencia religiosa. ¿Cómo es? ¿Cuántas formas podría? Tendríamos que partir de nuestra precomprensión del asunto. Hay ciertas cosas que podemos llamar religión que parecen similares, o tal vez no sean lo mismo, pero en todo caso se relacionan entre sí, y en ese campo empezar a explorar y no quedarnos con respuestas definitivas. Tal vez, no estoy seguro, pero tal vez nunca deberíamos dar una definición de esa palabra. Ahí habría que seguir la lección de William James al principio del siglo pasado. Precisamente él hizo unas conferencias en esa época en Edimburgo que después se vertieron con el nombre de las variedades de la experiencia religiosa. ¿Y su enfoque cuál era? Él dice, observemos la experiencia de la gente, pero principalmente observemos la experiencia de aquellos que parecen haber tenido una relevancia especial en el devenir religioso de los pueblos. Miremos a esos podrían decirnos muchas cosas, en vez de partir de definiciones ya, digamos, preelaboradas.